Hola estudiantes, quería proporcionar alguna orientación sobre una de las preguntas de la parte de llevar a casa a medio plazo. Pregunta número 2. Una empresa desea fabricar una caja con un volumen de 32 pies cúbicos que esté abierta en la parte superior y es 2 veces más largo que ancho. Queremos encontrar el ancho de la caja que se puede producir utilizando la cantidad mínima de material. Entonces, lo primero que notamos sobre este problema es que el volumen tiene que ser igual a 32 pies cúbicos. Así que vamos a tener que encontrar la expresión de volumen para este cuadro, y la clave aquí es que sabemos que es el doble de largo. Como es ancho entonces, si dejo que esta distancia aquí sea igual a x, esta distancia debe ser igual a 2x porque es el doble de larga. No sabemos nada de la altura, así que tendremos que etiquetar esa variable diferente, llamémosla y ahora, para encontrar el volumen de una caja, tenemos que multiplicar la longitud por el ancho por la altura para que el producto de estos tres términos nos dé el volumen, que tiene que ser igual a 32. Eso nos daría 2x al cuadrado y debe ser igual a 32. Esto se llama nuestra restricción. Luego tenemos que considerar el área de superficie de esta caja. El área de superficie sería la cantidad de material que se necesitaría para producir esta caja y queremos minimizar esto. Entonces, dejemos que eso iguale nuestra área de superficie y típicamente las cajas tendrían 6 caras, pero dado que la parte superior está abierta, solo tenemos 5. Si observamos el rectángulo inferior, sería una cara y el área sería 2x veces x o 2x al cuadrado. De nuevo la tapa está abierta, así que no tenemos otra de esas caras. Si echamos un vistazo al lado izquierdo, el área de este rectángulo sería x veces y, pero tenemos otro a la izquierda, así que tenemos dos áreas de x veces y más. Ahora debemos considerar el frente y la espalda. Sabemos que la altura es y, por lo que el área de este rectángulo frontal sería 2y, pero dado que hay otro en la parte posterior, tenemos un área total de 4x. Y esta ecuación aquí representa la cantidad total de material que se necesitaría para hacer este cuadro. Simplifiquemos esto. El único problema ahora es que si queremos minimizar esta ecuación tenemos que escribirla en términos de una variable para que podamos encontrar la derivada que sea igual a 0 y resolver. Pasemos esta información a la siguiente diapositiva. Lo que podemos hacer ahora es usar la restricción, resolverlo para y realizar una sustitución. Entonces si tomamos esta ecuación, dividir ambos lados entre 2, tendremos 16 es igual a x al cuadrado, y dividir ambos lados por x al cuadrado que tenemos, y es igual a 16 dividido por x al cuadrado. Entonces, donde veamos y en la segunda ecuación, ahora podemos reemplazarlo con 16 dividido por x al cuadrado para tener 6x multiplicado por 16 dividido por x al cuadrado. Realizando esa sustitución más 2x al cuadrado. Ahora puede pensar en esto como más de 1, por lo que tenemos un factor de x que se simplificará, por lo que nos daría 96 dividido por x más 2x al cuadrado. Ahora para minimizar esto, vamos a encontrar la derivada y determinar dónde esa derivada es indefinida o 0. Así que reescribamos esto de forma que podamos encontrar la derivada. Reescribimos esto como 96x a la potencia de 1 negativo más 2x al cuadrado. Así que ahora encontraremos la derivada de esto para minimizarlo. Entonces multiplicamos por 1 negativo y resta 1 del exponente. Aquí vamos a usar nuestra regla de poder, y queremos saber cuándo es igual a 0 o indefinido. Así que volvamos a escribirlo de nuevo. Por cierto, sé que esto sería indefinido cuando x es igual a 0, entonces sería un número crítico. Pero en este caso podemos descartarlo porque una caja con ancho 0 tendría un volumen 0. Entonces, veamos si podemos resolver esta ecuación. Probablemente movería esto al otro lado para que tengamos 4x es igual a un 96 positivo dividido por x al cuadrado. Ahora, para salir de este lío, lo que podría hacer es poner esto sobre 1 y luego realizar productos cruzados. Esta vez esto debe ser igual a esto. Entonces tendríamos 4x en cubos debe ser igual a 96. Dividir ambos lados entre 4 que tengo x en cubos es igual a 24. Tome la ruta del cubo de ambos lados x debe ser aproximadamente 2.88.
Recuerde que nuestro volumen estaba en pies cúbicos, por lo que nuestro ancho de la caja es aproximadamente 2.88 pies. Espero que hayas encontrado útil este video y gracias por mirar.